Isaías 28, 16. Vamos a leer esta palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, hermanos. Ok, dice así Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Vamos a orar sobre esa palabra. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos hables hoy, que tú nos enseñes, Señor, cada día, Señor, a construir sobre el fundamento que eres tú. Te damos la gloria y te damos la honra en tu nombre poderoso. Amén, amén. Entonces vamos a hablar del fundamento, porque Isaías habla sobre ese fundamento que es Cristo Jesús en una profecía. ¿Qué es un fundamento? Vamos a comenzar a desglosar esto. Fundamento es la base de un edificio. En algunas partes le llaman cimientos, en otra parte le llaman zapatas, algo así. Los puertorriqueños creo que les dicen así, las zapatas del edificio. O sea, en cada país le dicen de una manera diferente. El edificio se construye primero en su raíz. Si es un edificio de 20 pisos, tiene que tener una profundidad suficiente para que las paredes se puedan levantar y se puedan levantar los muros. Si las bases no están sólidas, entonces el edificio tarde que temprano se cae. Entonces tenemos que aprender a edificar, y vamos a aprender a edificar en el Nuevo Testamento, edificar en el ángulo perfecto. Vamos a aprender hoy, pero antes voy a explicarles sobre los fundamentos que han habido en la historia. El Señor, cuando comenzó y escogió a los judíos como su pueblo, puso un fundamento. Ese fundamento se llamaba ley. Esa ley tenía que se había que construir sobre esa ley. Esa ley fue la parte de lo que el Señor le entregó al pueblo judío, no a nosotros los gentiles. Por eso lo explico esto muchas veces, porque los gentiles están en este momento en todos los lugares del mundo judaizando. Se habla más de la ley que de la gracia. No se habla del Nuevo Testamento, no se habla de esas 14 epístolas de Pablo. Se toma 1, 2, 3 versículos de Pablo para poder rellenar la ley, pero nosotros no podemos vivir bajo la ley porque es un fundamento antiguo. Nosotros estamos bajo el fundamento nuevo, que es Cristo Jesús. Entonces vamos a ir a Romanos 10:1. Dice el apóstol Pablo, habla de ese fundamento que es la ley, que se acabó, se terminó, no tiene más efecto, no tiene ningún efecto en las vidas de nosotros, porque estamos escuchando 1000 veces que nos vuelven otra vez a llevar a Deuteronomio, Levítico. Estos libros los tenemos que leer porque nos sirven de ejemplo, pero nunca para nosotros seguir esa ley. Eso se acabó. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Israel, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Pero no conforme a ciencia. Tremendo esa palabra. No conforme a ciencia. O sea, ellos tienen celo de Dios. Y voy a explicar esto muy bien, porque eso es lo que el mundo tiene: celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Las iglesias vemos que hay un celo, aman a Dios. Yo no estoy hablando que no lo aman,
aman al Señor, pero no es conforme a ciencia. El celo que tienen es un celo de obras, un celo de que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder alcanzar la gloria de Dios? Y eso es lo que está hablando acá el apóstol. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea que Dios ya nos justificó, ignorando y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Fin. ¿Sabe qué es fin, hermanos? Fin es se acabó. No va a volver a comenzar. Lo que se acabó ya se terminó. Cuando se acabó el río en el mar, ya ese río no vuelve a comenzar, porque ahora comienza es un mar. Así es la ley. La ley ya tuvo su fin. No tiene poder más sobre nosotros. La ley no tiene nada que ver en nosotros. Por eso lo que vemos en muchos lugares hoy en día, hoy que se está predicando este evangelio por todas partes, no se está predicando un evangelio puro, sino una mezcla de ley con gracia. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces Cristo acabó con ese fundamento, lo destruyó. O sea, acabó con la ley. ¿Por qué? Porque construir sobre ese fundamento es construir madera, hojarasca y heno. De nada sirve. Podemos construir bajo la ley. Miles y miles de personas están construyendo bajo la ley. Y vemos iglesias legalistas, vemos iglesias muy liberales, vemos todo tipo de iglesias, cada una con un concepto totalmente diferente, creyendo que por sus obras ellos están construyendo, pero lo único que están haciendo es construyendo hojas, heno, hojarasca, todas estas cosas que no edifican. Y ayer les estaba hablando en Sacramento sobre algo, la división tan grande que existe en las iglesias. Los hermanos presbiterianos están a contra de los hermanos bautistas. Los hermanos de las asambleas apostólicas están a contra de los hermanos de la Trinidad. O los unos se dicen que son trinitarios, los otros que son unitarios. Los unos creen en el bautismo del Espíritu Santo, los otros no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Los unos creen en esto, los otros creen en lo otro. Y hay una rivalidad entre las iglesias. Y cuando se encuentran los hermanos en cualquier parte del mundo y se dicen, ¿de qué iglesia eres? De tal iglesia. Ok, hermano, bendecido como está, con la hipocresía. Pero por dentro le dice, cuidado con esos, cuidado con esa doctrina. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento básico que es el evangelio que el Señor Jesucristo nos dejó. Se está construyendo bajo la ley, se está construyendo, cada uno tiene diferentes materiales para construir, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esos materiales en los que hemos construido nosotros equivocadamente? Vamos a ver otro versículo que nos habla sobre el fin de este fundamento que es la ley. Romanos 7:4. Gloria a Dios. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Vamos a verlo bien este versículo, porque este versículo remueve todo ese edificio que estás construyendo. Se va a remover y o se cae, o se quema, o se destruye, para que quedemos construyendo sobre el fundamento. Voy a volver a repetir todo este versículo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿A qué morimos nosotros? A la ley. No quiere decir que estemos vivos a la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. O sea, cuando Cristo murió, yo morí con Él. Todos nosotros morimos con Él. Los hijos, los predestinados, los llamados, los que dijo el Señor que nos había conocido antes de la fundación del mundo.
cuando Él resucitó, cuando Él murió y resucitó. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él, y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y sigue diciendo el versículo: para que seáis de otro. ¿Sí ve lo que dice el versículo? No está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿de quién está hablando? Para que seáis de otro. O sea, morimos a la ley, y después de que morimos con Él en la cruz del Calvario, ya no le pertenecemos a Jesús de Nazaret. ¿A quién le pertenecemos? A otro. ¿Y quién es ese otro? Un momento, vamos al versículo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros no le pertenecemos a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret era judío. Él vino en carne y en ley. Él cumplió toda la ley. Por eso fue que Él tuvo que morir. Ese cuerpo de pecado tuvo que morir en la cruz del Calvario y resucitar. Ahora ya no es el mismo judío que muchos esperan, el rubio de Galilea, que hablan de Jesús de Nazaret. No, ahora estamos esperando al que resucitó, el mismo que se ascendió al cielo, el mismo que se le presentó a Tomás, el mismo que se le presentó a los apóstoles. Ya no se les presentó el judío, se les presentó el resucitado. Y por eso dice la Biblia que nosotros ahora le pertenecemos a otro. Y sobre ese otro es que tenemos que comenzar a construir, no sobre el pasado, porque el pasado murió. No nos han querido. Eso es como, hermanos, en este momento me está poniendo el Señor como aquel hombre que se le murió la esposa y no la quería dejar porque la amaba demasiado. Era muy bonita, una joven preciosa, y no la quería dejar. Entonces se la llevó para su casa, muerta. Y a la gente le decía: está muerta, sáquela de allá. Y decía: no, yo la sigo amando. Hasta que la policía se dio cuenta que estaba oliendo mal. Estaba oliendo horrible, porque ya estaba muerta. La ley en este momento ya pasó, ya está muerta. Eso ya hiede, eso ya no es de nosotros. Somos de Cristo el resucitado. Somos del Dios todopoderoso, del Dios que nos levantó, que nos dio vida y por el cual vivimos nosotros ahora. Sigo con el versículo, dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que la única manera que vamos a llevar fruto para Dios es cuando nosotros entendemos y comprendemos que no vivimos de un pasado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya morimos, tú ya estás muerto. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero alguno dirá: pastor, pero yo todavía estoy vivito y todavía hago muchas cosas malas. Tú ya moriste y resucitaste con Cristo Jesús. Tú eres un espíritu perfecto. Él dijo: con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú eres un espíritu perfecto, tú eres un ángel. El Señor Jesús nos lo dio a entender. Nos enseñó que antes de la fundación del mundo nosotros éramos ángeles, y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Él mismo participó de carne y sangre. Él mismo usó un cuerpo para venir a la tierra, para destruir la ley, para acabar la ley, para cumplirla y para entregarnos a nosotros libertad y vida en abundancia.
Y el mundo no ha vivido esa libertad que el Señor nos entregó. Aunque tú llores, aunque tú clames, aunque tú supliques, aunque te arrodilles 1.000.000 de veces, si tú no logras entender que ya tú no le perteneces a la ley, sino que le perteneces al Cristo resucitado, nunca vas a ser transformado. La única manera que tú vas a ser transformado es por medio del conocimiento del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estaba viendo un programa en Discovery Channel anoche o antenoche sobre el conocimiento y estaba hablando secularmente y dice: el conocimiento es lo que ha llevado a la humanidad a un cambio y a una transformación. El hombre lo único que mandaba era flechas. Cuando el hombre conoció la pólvora, hicieron las primeras armas. Después que conoció cómo utilizar esa pólvora, hicieron cañones. Después el hombre siguió investigando y conoció la radioactividad, hicieron la bomba atómica. Conocieron, el hombre siguió investigando. Primero era el hombre caminando, después los caballos. Cuando el hombre llegó a conocer más, después inventó la rueda, el carro. Y así hemos ido de evolución en evolución por el conocimiento. Por eso fue que cuando el Señor Jesús vino a la tierra dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú no conoces la verdad, tú vas a seguir siendo esclavo de las mentiras que nos han traído por 2000 años. El mundo está esclavizado y no han podido recibir esa gloria maravillosa que el Señor nos entregó por medio del apóstol Pablo en las 14 epístolas, o en las 13 más una, como le digo yo. Denle un aplauso al Señor y si entendieron algo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los materiales usados para construir sobre el fundamento de la ley? ¿Cuáles son los materiales que hemos usado nosotros? Hebreos 6:1. Aquí entró en un campo duro, difícil, pero el día que tú lo entiendas y lo puedas comprender, no digo que lo vas a comprender hoy. Algunos lo irán a comprender, otros no. Pero es necesario que comencemos a entender estos versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando los ¿qué? Rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es la base de algo que se está construyendo. Cuando se construye un edificio, se colocan unos muros de madera, y dentro de esos muros de madera se coloca hierro, y después se echa el cemento, el concreto, el hormigón. Y cuando ya se seca, entonces esos rudimentos, que es la madera, se quitan, porque ya el edificio fue hecho. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Mire cómo dice el apóstol Pablo: tenemos que crecer. Crecer. Crecer, hermanos. Hermanos, amados, ustedes son la amada del Señor. Y es triste ver el poco crecimiento en la iglesia del Señor. Es difícil verlo. Se llegó a un estancamiento. Se habla de un avivamiento que nunca se conoce. Se habla de un avivamiento porque una iglesia tiene 30, 40 mil personas en Colombia. Pero cuando nosotros miramos el avivamiento de una iglesia y el resto del mundo destruido y acabado, decimos: ¿dónde está el avivamiento? Si nosotros estamos dentro de las 4 paredes que tenemos acá, nosotros no miramos lo que realmente está sucediendo afuera y nos creemos que somos los más santos del mundo, mientras que afuera hay miles de personas matando, robando, asesinando, crímenes, drogas, alcohol, prostitución. Y nos
hartamos diciendo el avivamiento. Soy cristiano. Eso no es un avivamiento. Un verdadero avivamiento es cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios, cuando ustedes, cuando yo, cuando nosotros comenzamos a ir a las calles, cuando nosotros comenzamos a hablar con esa gente, cuando les comenzamos a enseñar el evangelio, cuando ellos comienzan a ver un cambio, cuando ellos son transformados por la palabra de Dios, cuando ellos son transformados porque vieron tu ejemplo, porque saben que hay un cristiano. Eso es un verdadero avivamiento. No llenar una iglesia con 7 u 8 mil personas, porque Michael Jackson llenaba estadios de 50, de 60 y hasta de 100 mil personas. Y yo no creo que era tan santo. Y creo que sus palabras nunca fueron palabras de verdad como las que hablamos nosotros, guiados por el Espíritu Santo. No echando otra vez el fundamento. Ok, vamos a ver acá. Sigo con Hebreos 6:1. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento. Otra vez el fundamento. O sea, las bases del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? ¿Qué es una obra muerta? Un joven compra un carro y queda debiendo, digamos que lo compró en $20,000 y va al dealer y le dice el del dealer: ok, tu crédito es bueno, danos $1,000 de down payment, quedas debiendo $19,000, te quedan las cuotas de $500 mensuales. Y el joven sale con su carro y va y le dice a su papá, le dice: padre, compré un carro. Pero un día el papá dice: hijo, yo no quiero que tú pagues esto. Yo no quiero que tú pagues ese carro, yo te lo voy a regalar. Y el papá va, hace un cheque y va él mismo al dealer y le dice al hombre del dealer, le dice: mira, el carro de mi hijo está totalmente pago. Quedó la deuda saldada. Pero llega el muchacho cuando le llega el final de mes y saca de su salario $500 y dice: yo tengo que ir a pagar mi carro. Y llega al dealer y le dice al dueño del dealer o al empleado del dealer, le dice: vengo a pagar mis $500 de mi cuota mensual. Y el dueño del dealer le dice: pero si su papá ya pagó, ya usted no tiene que pagar nada, su papá ya pagó toda la deuda. No, yo insisto que tengo que pagar los $500. Y el del dealer le dice: no los puedes pagar. Esa es una deuda que ya murió. Esa deuda está muerta. ¿Por qué? Porque su papá vino y pagó y ya no tienes más deuda. Eso mismo pasó en la cruz del Calvario. El Señor fue allá y pagó todas nuestras deudas. Ya nosotros no tenemos nada que pagar. Nosotros no tenemos ni tus ayunos, ni tus oraciones largas, ni tus procesiones, ni porque vayas a la basílica, ni porque te arrodilles 40 días, tú puedes lograr algo que ya el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero hemos querido creer que nosotros no hemos podido. Y como nos dicen: hermano, métete 40 días en ayuno, métete 3 días en ayuno para que el Señor te sane. Entonces, si yo tengo que meterme 3 días en ayuno para que el Señor me sane, entonces ¿para qué murió Él? ¿Para qué murió Él en la cruz del Calvario? Si Él dice que se llevó todas mis enfermedades allá, se las llevó, no se las llevará, se las llevó. Dice que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces, si yo tengo que arrodillarme a decirle: Señor, deme, no, yo tengo que confesar: Padre, Señor Dios Todopoderoso, en la cruz del Calvario tú me bendijiste, tú me sanaste, tú me purificaste. Declaro que esa sanidad está en mí, declaro que esas finanzas están en mí, declaro que yo soy tu hijo y que todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es mío, y como hijo lo reclamo y lo declaro. Confieso: por cuanto creí, confesé. Para que podamos entender las obras muertas. Yo tenía una tía
o tengo todavía unas tías que me cuenta mi prima, ya tienen sus años, todos los días a las 7 de la mañana se van para misa, todos los días. Y mi prima les preguntó, ¿pero por qué van tanto a la misa? Y dice, por si acaso. Por si acaso. Y él, pero por si acaso, ¿qué? Pues es que uno no sabe si de pronto nosotros nos vamos a condenar o no. Pero por si acaso de pronto nos vamos a condenar, entonces ahí le damos un empujoncito al Señor para que nos saque de allá y no nos mande al purgatorio. Así estamos nosotros también. Pero nos reímos de ellos, porque son la tradición. Y los cristianos que, déjame que le voy a pegar una ayudadita al Señor. Señor, mire, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a ayunar 3 días a ver si me gano la lotería. Pero que nadie sepa que yo la compré, porque el pastor dice que los agoreros y que todo, y la Biblia dice que los agoreros, que nadie sepa, pero me compro mi pedacito de lotería y, Señor, y me arrodillo a ver si me la gano. Obras muertas, tú no puedes hacer nada. Él ya te bendijo, Él ya te prosperó. Lo único que tú tienes que reconocer que Él es tu Dios todopoderoso y que Él ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Dice, sigue diciendo el versículo, de la fe en Dios. ¿Por qué habla que la fe en Dios es un rudimento? Esto lo vamos a ver en las clases, porque esto no es solamente, apenas les doy ¿cómo es? El brochazo. En la clase les explico más de la fe en Dios. La fe en Dios es un rudimento. O sea que yo ya no tengo que creer en Dios. O sea que la Biblia dice que yo ya no tengo que creer en Dios. No, tú ya no tienes que creer en Dios. ¿Sabía eso? Yo sé cómo sé que están mirando ahí todos. Tú no tienes que creer en Dios. Voy a ponérselos de otra manera. Aquí está mi papá, Carlos Hurtado. Yo sé que es mi papá. Yo tengo que venirle y decirle, yo creo que tú eres mi papá. ¿Sí? Yo ya sé que él es mi papá. ¿Tengo que creer en Dios? No, porque nosotros somos hijos. Y como hijos ya sabemos quién es nuestro padre. Yo ya no tengo que creer porque yo soy hijo. Ya Dios está en mi corazón. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Apenas les doy así. Ok, sigamos con la siguiente. Dice, de la doctrina de bautismos. Ahí da duro. Duro. ¿Cómo así, pastor? Entonces los bautismos es un rudimento. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, es un rudimento? O sea que ya el bautismo se acabó. La Biblia dice que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Romanos. La ley se acabó. La ley se acabó. Nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él puso su Santo Espíritu en sus hijos. Nosotros los hijos tenemos el Espíritu Santo. Ya no tenemos que venirle a decir, hermano, pase al frente, le voy a imponer las manos, recibe. ¿Qué va a recibir si ya lo tiene? ¿Cómo voy a recibir lo que yo ya tengo? Si Él me salvó, si Él me sanó, si Él me purificó. Pero el show es bonito. Y esos shows, yo me sentía feliz. ¿Me acuerdan? ¿No se acuerdan cuando predicaba yo ley? Hermano, pasen al frente a ver, ¿quiénes no han recibido el Espíritu Santo? A ver, recibe. Y el otro hermano ya me ayudaban y ¡pum! Caían allá. Y le decía yo, hermano, ¿y eso? No, es que sentí la piel de gallina. ¿El Espíritu Santo va a tocar una carne? Si la carne es muerta, si esta carne para nada aprovecha, el Espíritu Santo toca es tu espíritu, no tu carne. Tu carne para nada aprovecha. Tu carne se transforma, obedece. La carne tiene que obedecerle al Espíritu. La carne tiene que obedecerle si es que tú vives en el Espíritu. Si tú vives en el Espíritu, tu carne le va a obedecer al Espíritu. Pero si tú vives en la carne, tu espíritu no está por ninguna parte y lo que hace son las obras de la carne. Pero cuando tú estás en el Espíritu, tú caminas en el Espíritu, a ti no te importa nada porque tú sabes que el que te guía se llama Jesucristo.
y que Él no te va a abandonar nunca. Sigo, de la imposición de manos. Bueno, ahí dice, sigue con el versículo. Un rudimento, la imposición de manos. Pastor, pero allá en Timoteo dice que le impusieron las manos. Una cosa es imponer las manos para cuestiones de ministerio, y otra cosa es imponer las manos para uno ungir a una persona. ¿Cómo voy yo a ungir? ¿Quién soy yo? Es que, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan. ¿Quién soy yo? Pero nos gusta que nos digan los ungidos del Señor, ¿no? Uy, ese pastor tan ungido. Pastor, úngeme, sí, por favor. Saque ahí aceitico y úngame, pónganme las manos. ¿Quién soy yo para ungir a alguien? ¿Quién soy yo? Por más que sea esto, yo sigo siendo carne. El único que te ungió y que te ha ungido y que te puede ungir se llama Jesucristo, porque Él es el único Dios. Ni por pastor ni por apóstol que sea puede ungir. Y yo sé que he tenido una guerra tremenda con mis compañeros en eso, cuando les he predicado de esto. O sea que tú nos quitas a nosotros la unción. Yo no le estoy quitando la unción a nadie, pero tú no eres el que hizo. ¿Sabe qué están saliendo hoy en día? Es que me tienen que llamar padre, porque yo soy el padre espiritual. Y mi mejor amigo, un gran compañero mío, tienen que llamarnos padre, porque yo soy su padre espiritual. Olvídese, usted no engendró a nadie, usted escasamente engendró sus hijos. A mí el que me engendró se llama Jesucristo. Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Pero nos gusta que nos digan padre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le dicen al cura? Padre, pedastra ahí como ellos. Padre. Ok, sigo. Esos materiales se llaman heno, madera y hojarasca. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento para nosotros. ¿Cuál es el fundamento tuyo? ¿Cuál es el fundamento del Hijo? ¿Cuál es el fundamento del verdadero? Vamos a ir a 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto. ¿Sabe qué es un perito? Un especializado, el que más sabe de todos. Perito arquitecto, y arquitecto es el que hace las bases para construir el edificio, el que hace los planos. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Mire que el fundamento no lo puso Pedro, no lo puso Juan, no lo puso Santiago, no lo puso ninguno de los 12 apóstoles. El fundamento se lo entregaron al apóstol Pablo para que él lo hiciera. Y otro edifica encima. ¿Quién es ese otro? Nosotros edificamos encima de ese fundamento. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Señor le entregó al apóstol Pablo el fundamento y le dijo: mire, Pablo, usted va a ir donde los gentiles. Él es el apóstol para nosotros los gentiles. Él dijo: yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio, yo soy el Señor. Había mandado, ayer les estaba explicando lo que dice Gálatas 2:11, me parece, no recuerdo muy bien, pero en Gálatas dice que a Pedro se le dio el evangelio, el apostolado para el evangelio de la circuncisión, y a Pablo el evangelio para el apóstol del evangelio de la incircuncisión, o sea, nosotros los gentiles. Ese fue el evangelio que se nos entregó a nosotros, pero nos están enseñando un evangelio pasado de moda, un evangelio que murió en la cruz del Calvario, y nos han negado el verdadero evangelio de Jesucristo. Sigo acá con esto, dice: pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
ahora aquí ya cambió. Plata, piedras preciosas. Y después sigue diciendo madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. No es el fuego del infierno, como dicen muchos. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si tú sigues edificando en la ley, no vas a perder tu salvación. No la pierdes, pero vas a ser probado por el fuego. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la ley, cuando tú pides en la ley, tú tienes que esperar que un hombre ore por ti para que reciba una sanidad. Y si no la recibiste, te moriste. Pero cuando tú estás en la gracia, tú estás construyendo oro, piedras preciosas. Tú no necesitas que nadie ore por ti, sino que tú directamente sabes que puede entrar al trono de la gracia y pedir socorro, pedir auxilio para el oportuno socorro, y puede declarar: yo estoy sano porque mi Señor me sanó, yo estoy libre porque el Señor me libertó, yo tengo la victoria porque el Señor me dio victoria. Y no tiene necesidad de que nadie te esté a ti haciendo cosas. Bueno, claro que si alguno tiene por ahí $100 y los quiere venir a depositar acá, oramos por sanidad. Que eso es lo que estamos escuchando, ¿no? A ver, hermanos, allá manda tus $500 y conforme es tu ofrenda, es tu milagro. Wow, qué triste la venta del evangelio. Por gracia recibiste, dad de gracia. Gálatas 1:11. Bueno, pero el apóstol estaba loco porque ¿y quién le entregó eso a él? Vamos a ver a Gálatas 1:11. Vamos a ver quién le entregó eso al apóstol. ¿Quién le entregó ese fundamento? Porque pastor, cualquiera puede hablar. Y mira, hay gente que las iglesias pedrinas, como les llamo yo. ¿Sabe por qué las llamo las iglesias pedrinas? Porque solamente hay gente que día le estaba hablando con un hermano. Yo no estoy a contra del apóstol Pedro, sencillamente que él fue mandado para la circuncisión, no más. Pero el apóstol Pablo para nosotros. Entonces le dije a un hermano, le dije: es que hermano, a mí no me nombres a Pedro, porque él es el santo de los santos, verdadero santo, y me ha hecho tantos milagros. Entonces lo llevé a Gálatas y le dije: entonces léete Gálatas, cuando Pablo le dice Pedro, y lo enfrenta cara a cara y le dice: es de condenar lo que estás haciendo, porque estás judaizando a los gentiles. Cuando leyó eso dijo: bueno, un pequeño errorcito. Dije: sí, igual que el Papa. Ustedes sabían, y con todo respeto aquí, si hay algún hermano católico, no lo quiero ofender, porque usted es un hijo de Dios, pero estaba yo, les he contado esto porque a mí me dio mucha risa cuando me dio mucha risa el jueves cuando estaba y prendí una emisora colombiana. Yo les estaba contando aquí a esta semana, y les he estado contando porque a eso me ha causado mucha sensación, mucha risa, cuando estaban los dos locutores hablando en la emisora, y entonces el uno le dice al otro, le dice: bueno, vamos a hacer una transmisión a toda la audiencia, vamos a hacer una transmisión directa el día domingo, porque vamos a tener a 2 nuevos santos, o sea que vamos a tener más milagros ahora. Y él le contesta al otro, le dice: sí, yo creo que ahora sí, porque cuando el Papa Juan XXIII vino aquí a Colombia, fueron muchos los que fueron sanados, y ahora sabemos que ahora que lo van a declarar santo, ahora podemos tener la imagen de él en nuestras casas, y sabemos que esa imagen nos va a dar sanidad. Estaban hablando entre ellos, y entra un tercero locutor de ellos y le dice: bueno, qué lindo, eso me alegra tanto, que podamos
Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, entre ellos mismos ahí hablando, y le dice, ¿cuál pregunta? Y dice, ¿por qué nunca en la vida? Yo he visto todas las charlas del Papa, pero yo nunca he visto que el Papa diga, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo tal, abran sus Biblias en Juan tal, abran sus Biblias, vamos a leer 2, 3 versículos y vamos a explicar la palabra de Dios. Y el otro le dijo, oye, ¿verdad? Yo nunca me he dado cuenta de eso. Jamás, 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 jamás tocan este libro. ¿Qué es lo que hacen? Amémonos los unos a los otros y venimos a que ustedes, este es el ministerio de la pobreza, y todos los que están pobres van a ser ricos. No por nosotros, porque ese dinero no necesitamos, pero necesitamos que nos manden todas sus limosnas. Y sin embargo, yo no sé si ustedes conocen o han visto en la página web, pero entren. ¿Cuánto vale la Capilla Sistina? Piénsenlo. ¿Cuántos millones y millones y millones de dólares? Mientras tanto, mis hermanitos en Colombia están viviendo bajo los puentes. En África se están muriendo, pero no voy a hablar de eso, solamente para decir lo que es la ley. Porque si hay alguno que todavía vive bajo la ley, se despierte y mi oración es esta: Señor, alúmbrales el entendimiento para que ellos puedan comprender y entender tu verdadero evangelio y no el engaño de los siglos. Vamos a ver cuáles son algunos materiales. No los puedo dar todos hoy, porque ya son las 3:30 y quiero avanzar. Los materiales que debemos nosotros construir en ese fundamento que se llama Cristo Jesús. El primero, el amor fraternal. Primer fundamento. Ya no necesitas un ayuno, una oración, no necesitas que sacrifiques tu cuerpo, sino que hagas esto: que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano. Primera de Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mientras que tú te vas y te metes 3 días en ayuno, ¿por qué no vas más bien y ames a tu hermano? Ámelo, ame a tu hermano. Mira si tu hermano tiene hambre, mira si tu hermano está pasando una necesidad, mira qué es lo que tu hermano necesita, y ve y socorre. Lo que es más grande eso que meterse y andar todo el tiempo. He visto los hermanos, tanta gente con una santidad hipócrita exterior, pero sus mentes, y la gente muriéndose y no les importa nadie. Ven a un pobre anciano pasando la calle, ese no tiene como cara de cristiano. Dejémoslo ahí. Sigamos con otro. Voy a ir rápidamente. Este es el primero, es que son muchos. El segundo, Primera de Tesalonicenses 4:3. Tu matrimonio. ¿Estás edificando en tu matrimonio? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. Varones, tu esposa en santidad y honor. ¿Cómo la tratas? ¿Como cualquier cosa? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo hablas con ella? Le dices: mi amor, te amo mucho, yo sé que eres mi reina, yo sé que tienes algunas equivocaciones, pero te sigo amando. O le dices: esta vieja, ¿por qué me casé con ella? ¿Cómo la tratas? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Varones, que el lecho sea sin mancilla. ¿Por qué sin mancilla?
Porque hay hombres que todavía tienen las depravaciones sexuales y ese matrimonio, y obligan a esa pobre mujer a hacer cosas, pero no voy a hablar de eso por los niños. Tercero, Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No hablemos de nuestros hermanos, no hablemos de ellos. Como decimos en Colombia, no los descueremos. Yo no sé si aquí en México también se dice lo mismo. ¿No lo descubras? Ok. No lo desnudes. Hermanos, si alguien te hace a ti algo, lleva eso cautivo a Cristo Jesús. ¿Sabe qué es la manera más fácil y sana de poder sanar nuestras heridas? El hermano viene y me hace algún daño. Perdón, hermano, que ponga su ejemplo. El hermano viene y me hace algún daño. En vez de estar hablando mal de él, en vez de estar despotricando a ese hermano, voy y le digo: Señor, ¿sabe una cosa? Yo te llevo este agravio que él me hizo a tus pies, porque yo sé que tú eres el que me respaldas, pero yo sigo amando a mi hermano. Tú eres el que haces la obra por mí. 2 amenes me gustaron. Si ven, hermanos, pero rápidamente vamos con el otro. Cuarto, Colosenses 3:16. Hermanos, estamos construyendo un edificio. Ahora, mire esto tan interesante. Tú comienzas a construir una casa. Si tú le construyes unas bonitas ventanas o unas ventanas grandes y bien firmes, se ve bien la casa, ¿verdad? Si tú le construyes una pared de concreto bonita, esa casa está firme. Si le construyes un techo, pero imagínese que llegues y comiences a construir de madera vieja, pongámosle ahí madera vieja, una ventana rota, pongámosle una puerta ahí que casi no sirva, pongámosle cualquier cosa. ¿Cómo se ve tu edificio? Estamos construyendo para el Señor, en la obra de Él. Cuarto, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ojo, todo lo que hacéis, todo, lo bueno y lo malo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. ¿O solamente las cosas que nos gustan? Quinto, trabajando en la obra del Señor. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en la obra del Señor. ¿Sabe que es la pereza más grande del pueblo? Trabajar en la obra del Señor. Sexto, sembrando en la obra. 1 Corintios 16:1, el versículo que leyó nuestra hermana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Séptimo, Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos.
Sabe que con todo mi amor hay veces, ahorita me dijo el hermano, me dijo, ¿por qué está triste, pastor? Le dije, no por nada, hermano, pero me da tanto dolor cuando se ve la más mínima oportunidad para faltar a la iglesia. No vamos. La más mínima oportunidad. Me dolió aquí. No, mejor no, yo me voy ya porque es que estoy tan enfermo. Tengo que hacer laundry. Ah, no, es que no quiero. No. Otro día, de que 8 días voy a la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, si tú amas al Señor y tú estás construyendo un edificio, tú tienes que comenzar a construir bases sólidas en la palabra. No nos volvamos perezosos en la palabra del Señor, sino edificándonos unos a otros cada día. Todo lo que tú edifiques, hermano, en la tierra te va a servir para ese edificio que el Señor está haciendo en el cielo. La Biblia dice que aunque mi cuerpo se destruyera, el Señor está construyendo un edificio para mí. Todo lo que tú hagas acá, todo lo que tú construyas ahora en el Evangelio, el Señor va a usar esos materiales para construir el edificio que Él está haciendo para ti. De ti depende cómo va a ser ese edificio. Voy a leer este versículo y vamos a adorar al Señor. Efesios 2:20. Perdón, 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El Señor está construyendo un edificio para ti. Así que hoy vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un minuto de reflexión. Cierra tus ojos. Reflexiona. Hazte un acto de contrición dentro de ti mismo. Que esta palabra no sea un sermón más que entró a tu vida, que te entró por un oído y te salió por el otro, sino que este sermón sea un acto de reflexión para tú saber cómo estás construyendo tu vida en Cristo Jesús. Tenemos el fundamento que es Cristo. Ahora piensa, si tienes que cambiar esos materiales que no te sirven y comenzar a usar los materiales del amor que el Señor nos entregó. Piénsalo, reflexiona, que este momento, que este día de hoy, este domingo, no sea un domingo más, sino que este sea un domingo especial en tu vida, donde tú sepas que estás cambiando, donde tú sepas que tú tienes que cambiar tu manera de vivir, tu manera de ser, donde tú entiendas que lo único que existe en la vida se llama Jesucristo, que tu cuerpo mañana va a ir a esa tierra, se va a morir, pero tu espíritu va a estar con el Señor para siempre. Vamos a adorarlo y vamos a alabar al Señor. Gloria al Señor.